Buenas noches, bendiciones. ¿Pueden tomar asiento? Qué bueno que está en la casa de Dios. Saludamos a las personas que están ahí conectadas. El tema de hoy se titula Un arma llamada adoración. Un arma llamada adoración. ¿Cómo se llama? A Dios le va a hablar acerca de cómo usar esta arma, de cómo tenemos que hacerla, ponerla a prueba. Amén. Vamos en 2 de Corintios 10, verso 3. 2 de Corintios 10, verso 3. Y dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice que somos humanos, pero no luchamos como luchan los humanos. Nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no la de este mundo. Nosotros, para poder pelear, luchar, no, en el reino de Dios, no se lucha igual que afuera. Afuera hay que ver para creer. Aquí no, aquí hay que creer para poder ver. Entonces no es la misma forma de hacerlo. Entonces dice que nosotros tenemos que pelear, pero no, aunque somos seres humanos, pero no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces nosotros, aunque estamos aquí en esta tierra, pero no tenemos que luchar igual, ni pelear igual, porque nosotros, eso es lo que nosotros queremos hacer, pelear de esa misma forma como anteriormente lo habíamos hecho o lo hemos visto hacer. Pero entonces en este reino, no. En este reino, no es lo mismo. Entonces, es porque, mire, dice, usemos las armas poderosas de Dios. ¿Qué tenemos que usar nosotros? Las armas de Dios. Estamos acá, pero no podemos usar las armas del sistema, sino que tenemos que usar las armas de ¿quién? De Dios. Porque ¿qué es lo que nos dice? Miren, que cuando a nosotros nos maltratan, nos hacen algo, nos dañan el corazón, ¿cómo queremos nosotros reaccionar? ¿Cómo reaccionamos anteriormente? Con golpes, igual, con gritería, con insultos, hasta con pistolas y todo. ¿Por qué? Porque de esa forma hemos visto y queremos pelear. Pero en el reino de Dios no se lucha así. Porque ¿de quién es la batalla? Es de Dios la batalla. ¿De quién es la venganza? Es de Dios. Pero nosotros queremos pelear conforme a lo que nosotros creemos, no conforme a lo que está diciendo la palabra. Amén. Dice, no la de el mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano. Las armas que Dios nos está entregando es para derribarnos la fortaleza del razonamiento humano. Porque aquí es donde nosotros tenemos todas las luchas. ¿Dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Allí para derribar los razonamientos que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos dice algo, el razonamiento nos dice otro. Nuestros pensamientos nos dicen otro. Entonces nosotros tenemos que derribarlo. Y para destruir argumentos falsos. Porque afuera hay cantidad de personas que tienen muchas cosas que no son correctas. Amén. Dice, la adoración no se enfoca en la batalla o en el enemigo, solo se enfoca en la solución. Y la solución es Dios. La adoración no se enfoca en el enemigo, ni en el problema que estás pasando. Se enfoca en Dios, que es la solución. Entonces nosotros tenemos que entender que para yo pelear, yo tengo que adorar. Para yo luchar, yo tengo que adorar. Amén. Y vamos a un ejemplo aquí, 2 de Crónicas 21 en adelante. 2 de Crónicas 21.
Dice, pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Se juntaron 3 ejércitos, 3 pueblos, para levantarse en guerra contra Josafat. Que contra uno. ¿Cómo va a ser esa batalla? Usted va a decir, la va a perder por completo. Pero a perder. Porque son 3 ejércitos unidos para luchar contra uno. ¿Y qué piensa usted? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando se nos presente ese problema, cuando se nos presente, porque estamos por debajo, ¿qué vamos a hacer nosotros para luchar en esa batalla? Dice, y acudieron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud. Una pequeña multitud, no, una gran multitud. Dice, y a la orilla del río, ahí, a golpe cuida, estamos cerquita de ellos para hacer guerra. Y eso es difícil para que... ¿Qué hace cuando nos llegan esas noticias? Que 3 ejércitos van a luchar, a hacerte guerra. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nos llegan las noticias malas, que nos dicen que tenemos cáncer, que tenemos una enfermedad, que nos botaron del trabajo, ¿qué hacer con eso? Con esas noticias. Entonces él tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo, es natural. ¿O no usted no ha tenido miedo? Si no, se lo lleva entonces Dios de una vez. Todos hemos tenido miedo cuando llega eso. Luchas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vemos que no vemos solución. Dice, entonces Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Dios. Tuvo miedo, pero ese miedo no lo dejó que se quedara con el miedo postrado, sino que se postró delante de Dios. Porque muchas veces nos postramos delante del miedo. Nos quedamos paralizados cuando nos dan esa noticia. Y no podemos ni postrarnos delante de Dios para adorarle, porque a través de yo adoro, eso se va a caer en la batalla. Amén. Entonces él se postró para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Se unieron ahora. ¿Para qué? Para pedir ayuda a Dios, para consultar ayuda a Dios. Pero el problema viene y ni le pedimos a Dios. Vienen problemas a nuestra vida y ni le pedimos a Dios. Viene una enfermedad y ni le pedimos a Dios. Viene una deuda y ni le pedimos a Dios. Pedísela. Entonces nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer en esos momentos, porque tenemos que buscar es a Dios. Amén. Dice en el verso 12, dice, Dios nuestro, castígalo, le estaban diciendo. Castígalo. Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. ¿Era pequeño o grande? Grande. Dice, castígalo, porque nosotros no podemos ni hacerle frente, porque nos van a destrozar por completo. Vamos a caer muertos allí. Pero tú castígale, porque se levantaron en contra de tu pueblo. Dicen, ni siquiera sabemos qué hacer. Usted está en esta posición. Yo muchas veces. Ni sé qué hacer. Muchísimas. ¿Por qué? Porque se nos viene todo esto. Entonces no sabemos qué hacer. Porque no hay luz, no hay nada. Que uno pueda decir, no, vamos a por lo menos hacer esto. No, pero nada de lo que podía hacer, humanamente se podía hacer. Porque les van a matar.
a todo el pueblo de Israel. Y entonces dice, no sé qué hacer. Entonces nosotros, cuando estemos en esa posición, en no saber qué hacer, yo tengo que adorar a Dios para que me alumbre. Dice, por eso nos dirigimos a ti a buscar tu ayuda. No sé qué hacer, Señor, pero por eso yo te pido a ti que me ayudes. Te pido a ti que me alumbres a dónde tengo que ir. Que me digas qué tengo que hacer, porque no sé qué hacer. Entonces, ¿me están entendiendo aquí con esto? Entonces nosotros tenemos que buscar es a Él, rendirnos a Dios. Dice, y todo Judá estaba de pie delante de Dios, con niños y sus mujeres y sus hijos. Todos estaban de pies, adorando delante de Dios. Y el verso 15 dice, y le dijo Hasifín, escucha, habitante de Judá y de Jerusalén, y escúchame también, rey Josafá. Así dice el Señor, no tengas miedo ni te acobardes cuando veas ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿La batalla de quién es? ¿Cómo dice Dios? Sí, sí. Ajá. Como digo, le dijo Dios, no te acobardes, no tengas miedo, porque sabe que él tenía miedo. Le dijo, no tengas miedo, porque esa batalla es mía. ¿De quién es la batalla? No es de Josafat. ¿De quién es? De Dios. Dios se encargó de que esa batalla fuese de él. Él respondió que esa batalla, ¿de quién iba a ser? De él. Ese gran ejército con quien te iba peleando, ahora iba a pelear ¿con quién? Con Dios. Nada más y nada menos que eso. Dice, mañana descenderé contra ellos y he aquí, ellos subirán por la cuesta del Sim y los hallaré junto al arroyo ante del desierto de Jehová. Entonces no tendrán que luchar esta batalla. Como dice, no tendrán que luchar esta batalla. Como dice, quédense quietos. Ahora, y como dice que en esta batalla, que no hay que luchar, que hay que quedarse como quieto. Ahora, ¿cómo sabemos en qué batalla yo me tengo que quedar quieto? ¿Cómo sé yo cuando en la batalla yo tengo que ir a pelear? ¿Cómo sé yo? Porque cuando a Moisés le fue a clamar, cuando estaba el mar rojo le dijo, si tú tienes la valla, levanta la valla y anda. Y a ver que el mar rojo se abre. Ahora, ¿cómo sé yo? Porque es difícil saber eso. Porque cada vez hacemos a veces pelear cuando tenemos que quedarnos quietos. A veces nos quedamos quietos cuando tenemos que pelear. Para eso, ¿a quién necesitamos? Es al Espíritu Santo, a Dios, que nos puede guiar, porque Él le dijo en esta batalla, quédense quietos. Pero si yo no adoro, ¿cómo yo voy a escuchar a Dios? Para que Él me diga qué tengo que hacer en esta batalla que yo estoy peleando. Si yo no me humillo delante de Él, ¿cómo Dios me va a decir que me quede quieto? Porque Él les dijo a través del profeta, quédense quietos, porque esta batalla, ustedes se tienen que quedar quietos, porque esta batalla es mía. Eso fue la directriz en esta batalla. Ahora, para tu batalla, ¿qué Dios te está diciendo? No lo sabes. Por eso necesitas que adorar, rendirte delante de Dios, para que sepas qué tienes que hacer.
Porque Dios nos quiere hablar y nos habla constantemente. Pero somos tan sordos espiritualmente y que no lo escuchamos. Pero a través de la adoración, eso se va poniendo más sensible. A través de que cuando tú adoras. Amén. Ahí sí. Dice. Quédense quietos y vean cómo el Señor los salvará. Y van a ver como que, quietecito, sin hacer nada. Y ellos van a ver cómo Dios los va a sanar. Y así tú también lo vas a ver, cómo Dios los va a salvar tu vida. Amén. Dice, habitantes de Judea y Jerusalén, no tengas miedo. Le volvió a decir, no tengan miedo, ni se acobarden, salgan mañana a hacerle frente, que yo, el Señor, estoy con ustedes. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Les pregunto. ¿Qué era lo único que ellos tenían que hacer? Salir en la mañana al frente. Eso era lo único que tenían que hacer. Pero para hacer eso, tenían que vencer el miedo. ¿Por qué? Porque tenían un gran ejército ahí. Una gran multitud que estaba ahí. Entonces ellos tenían que salir al frente. Y para poder ellos salir al frente es porque estaban confiando en la palabra que Dios les dijo. Que no tuviesen miedo, porque Dios lo iba a derribar. Ahí, pues ellos no tengan miedo. Vayan adelante. Ahí están creyendo. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo para creer? Porque no va a pasar nada. Si ellos no se levantan en la mañana, no pasa nada. Si ellos no hubiesen ido al frente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no están haciendo y no están creyendo. Y si no creemos, no va a pasar nada. Dice, todo Josafat, toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y le adoraron. Al escuchar la palabra que Dios le dijo, y le siguieron adorando a Dios. Le siguieron, se postró el pueblo todo a adorarlo. Por la palabra que Dios le había dicho. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dicho y no la adoramos? ¿Cuántas palabras Dios nos ha marcado en nuestra vida y luego nada, no la adoramos? Por lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos ha dicho. Amén. Dice, el 19 dice, los levitas descendientes de Coa y de Coé se levantaron para alabar en muy alta voz al Señor. Entonces, ¿se levantaron para qué? Para adorar a Dios. ¿Cómo? En muy alta voz. No nos escucha ni el vecino. En muy alta voz. Para adorar a Dios. Para exaltar su nombre. Para glorificar. En muy alta voz. Así tenemos que adorar nosotros. No venir aquí, ¡ay! No, adorar, que la gente sepa que nosotros estamos adorando. No que ni el vecino se dé cuenta. Amén. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed Jehová, vuestro Dios, y está él, cree en su profeta, y sé él. Si yo creo en Dios, ¿qué voy a pasar? Voy a creer, voy a ser guardado, voy a ser protegido. Pero si yo creo en los profetas, porque el profeta le estaba diciendo las directrices que tenían que hacer. Si yo no creo en el profeta que me está dando las directrices, ¿cómo yo voy a prosperar? ¿Cómo me va a ir bien? Porque Dios está utilizando al profeta para darme las directrices, para que me vaya bien, para que yo prospere, para que ellos luchen como deben de luchar.
Entonces, si yo no creo al profeta, al hombre que Dios estableció, no voy a prosperar. Me va a ir mal. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo ni estoy escuchando lo que Dios me está diciendo. ¿Aló? Porque podemos creer mucho en Dios, pero si no creemos en su profeta, no vamos a prosperar. Porque Dios habla a través de su profeta. No hay nada que Dios no se haya de mostrar a los profetas. Y eso lo dice la Biblia. No hay nada que suceda si antes no se lo manifiesta a los profetas. Si antes no se lo muestra a los profetas. Entonces nosotros tenemos que creer lo que nos dicen los profetas. Amén. Dicen, después de consultar el pueblo, Josafat designó a quien iría al frente del ejército para cantar al Señor. Él, después de esto, dijo, vamos a asignar a quienes van adelante. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a quién pondrían ustedes adelante? Ahí que vamos a ver. ¿Y a quién puso él? Miren. Dicen, al frente del ejército para cantar y alabar su hermosura con su santidad, con el cántico. Deben darle gracias al Señor por su grandeza, por gran amor para siempre. ¿A quién puso? Para adorar adelante. A los que iban a adorar adelante. En el primero. Eso es loco, pero muy loco. Como un ejército, los primeros que van adelante son los que van a adorar. Se ponen primero los mejores soldados. Pueden hacer una muralla que no pasen tan fácilmente. Pero él creyó lo que le estaba diciendo. Que es a la adoración, mi hermano. Porque esta lucha no era con él, como él creía. Entonces necesitamos adorarlo. ¿Qué necesitamos? Adorar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y en el momento que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, en ese momento, ¿está escuchando? En el momento que comenzaron a cantar y a alabar y a adorar a Dios, en ese mismo momento, miren lo que pasó. El Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas en el monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Porque la adoraron. Esa arma llamada la adoración, que nosotros no queremos pelear con nuestra fuerza, queremos luchar de nuestra fuerza, de nuestra manera, y no vamos a ir bien, porque al momento que ellos adoraron, que el pueblo cantó, que el pueblo danzó para Dios, en ese momento Dios los derrotó a los enemigos, los emboscó. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Adorar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adorar. Amén. Dice el 23. Los moabitas y los moabitas comenzaron a atacar en el monte y se acabaron con ellos. Después de eso se mataron entre ellos mismos. Ellos mismos se mataron. Ni ellos tuvieron que luchar, ni mover un dedo. Entonces, a veces nosotros nos matamos tanto, nos cansamos tanto, por no dejar que Dios pelee por nosotros. Por no dejar que Dios luche por nosotros. Nos deben esto, nos hacen daño, y queremos pagar mal por mal. Claro, Dios es el que paga. Dice el 25. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín. A mayor reto, porque eran, ¿cuántos ejércitos? 3. ¿Cuántos ejércitos? 3. Entonces nosotros tenemos que adorar, porque cuando nosotros, segunda Crónica 20:25, dice,
Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riqueza, ropa, joya muy valiosa, más de lo que se podían llevar. Más de lo que se podía llevar. ¿Por qué? Porque eran tres ejércitos, eran mucha gente y tenían mucho dinero, mucha. Pero, ¿qué pasó? Que Dios al derrotarlo, le entregó el botín. Y Dios te va a entregar a ti el botín. Amén. Que no vas a poder ni tener la capacidad para llevarlo. Dice, gastaron 3 días para recoger el botín. 3 días llevando. Todavía falta. Más, sí, todavía falta más. 3 días. Imagínense la magnitud de ese botín. Porque la guerra fue grande, claro. Porque cuando él tuvo que, sintió el miedo. Entonces nosotros, cuando vienen problemas grandes, también el botín es grande. La prueba viene grande, también el botín viene grande. Entonces nosotros no nos preocupemos por eso, porque Dios es el que nos va a dar y nos va a entregar ese botín grande. Amén. Tienes que creer lo que Dios le está diciendo. Amén. Dice, el verso 26 dice, en el cuarto día, ya después, el cuarto día, ya estaban cansados de todo, se reunieron en el valle de Beaca. Y allí, ¿qué hicieron? Agradecieron al Señor. Porque eso es saber adorar. Porque esto es, te estás dando cuenta que tú no fuiste que hiciste eso. Que no lo hiciste. Que no lo hiciste. Es agradecerle. Pero nosotros no le agradecemos a Dios por las cosas que ha hecho. ¿Cuántos botines Dios te ha entregado a ti? ¿Cuántas cosas Dios te ha entregado y no las has agradecido? Pero ellos sí les supieron agradecerle a Dios. Dice, y por eso ese lugar se llama Beaca. Y hasta el día de hoy. Y Beaca significa bendición o alabanza. Alabanza y bendición. Y con el 30 terminamos. Y dice, el reino de Josafat tuvo ¿qué? Paz. Porque su Dios le dio paz por todas las partes. Su Dios le dio la paz. Entonces nosotros buscamos la paz donde no la hay, donde no la vamos a conseguir. Es Dios quien te va a dar la paz. Es Dios que te va a dar la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es escuchar a la alma llamada adoración. Porque nuestra lucha tenemos que entender que no está con carne ni sangre. Entonces nosotros, que somos espirituales, tenemos que entender que esta es una arma muy poderosa llamada la adoración. ¿Por qué tenemos que ejecutarla? Cuando se nos venga un problema, tengo que adorar. Si me viene un problema difícil, tengo que adorar, humillarme, aunque tenga miedo, es normal, pero que yo adore. Porque cuando yo comienzo a adorar, voy a ir venciendo. Y esos enemigos, Dios los va venciendo. Porque se van a levantar contra mí mucha gente y contra usted también. Pero Dios le va a ir dando la victoria. Por eso hay que entender que si Dios no te da la victoria, es muy difícil luchar tanto por esa victoria. Porque dice, creer en Jehová y está ahí seguro, y creer en su profeta y seréis prosperados. Usted tiene que creer lo que Dios le está diciendo para que eso se pueda materializar. Amén. Amén. Vamos a despedir a las personas que están ahí conectadas y vamos a colocarnos de pie, por favor.